por la invitación. Siempre es muy importante para mí tener un espacio para hablar, no solo de la historia de la danza, sino también de los que estamos haciendo posible que ocurra esa historia, ¿no? Dinamizada precisamente por esas experiencias que nos atraviesan a cada uno. A mí me emociona un poco que ahorita las profes me hablaban precisamente de quienes estaban escuchándonos o quienes estaban acompañándonos de la licenciatura y me hablaban de los 3 niveles de historias de la danza o más bien los 3 semestres que componen este gran coloquio, este gran encuentro y pensaba primero en mi bisabuela, en mi abuela y mi madre, ¿no? Después ahora, específicamente trayéndolo a este contexto, pienso en mi abuela, en mi mamá y en mí, ¿no? Como un cruce intergeneracional que nos permite precisamente mantener no solo una historia, sino también una ancestralidad, ¿no? Que está atravesada por esa experiencia. Entonces, esas historias pues se tejen precisamente de esos relevos generacionales o de esos intercambios intergeneracionales que ocurren en el diario vivir. Y eso no solo ocurre en las comunidades originarias, sino que ocurre con nosotros, independientemente de cualquier cosa. Hay un asunto que siempre menciono que tiene que ver con la ancestralidad y está muy arraigado que para hablar de ancestralidad no necesito ser afro, no necesito ser indígena, sino que debo ser muy consciente de cuál es mi historia, de qué manera la asumo y con qué sentido de pertenencia. Eso es básicamente lo que me ha ayudado a mí y lo que me ha permitido también tener no solo un lugar de enunciación, sino también un territorio que está atravesado por unas cosmogonías y un universo compartido con, en este caso, mujeres guayú. Hay una cosa también que quisiera aclarar mucho y hablaba del matriarcado, ¿no? Como que yo siento que si enunciamos directamente la palabra matriarcado, estaríamos también reivindicando el lugar del patriarcado, que yo creo que es como reproducir formas o naturalizar esas formas en la que hemos sido socialmente configurados. Entonces yo prefiero usar la palabra matrilineal, ¿no? Vinculándolo precisamente con ese lugar de mantener una línea directa de sangre. Entonces, nada, eso es básicamente como lo que yo quería como enunciar, como introducción de este intercambio y de este encuentro. A Sergio Pinto, de la casta Apshana, pues les va a hablar un poco acerca de la filosofía ancestral Wayuu o la filosofía indígena de mi comunidad originaria, en este caso de la gran nación Guayú, que es colombo-venezolana. Yo soy colombiano, nací en la frontera, en Maicao, La Guajira, en 1982. Y esta primera imagen pues está permeada también por los colores de la cultura, que está muy apropiada por el Caribe inmenso también, esos colores muy costeños que ustedes ven ahí. No voy a decir o no voy a hablar directamente que son propios de la etnia, por eso también hablo de interculturalidad, ¿no? Que es como un cruce precisamente de esas culturas y de esos universos que nos configuran. Está el artículo, sí, Lina. Yo quería decirte antes, Te escuchamos entrecortado, o por lo menos yo te escucho entrecortado, Lina. sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, Lina, se te escucha muy mal. ¿Por qué no te conectas desde tu teléfono? No te escuchamos nada. Ahí conecté. No, se entrecorta. Claro. Dime. ¿Puedes hacer la presentación? La presentación de Astergio. ¿Están escuchando? Sí, entrecortado, pero ahora con los audífonos se te escuchaba muy bien. Con la diadema. Conectados los
No, muy bien. Definitivamente no, Lina. No te oímos bien. Yo sí creo, Caro, que podemos continuar con la presentación de Astergio mientras Lina va Sí, presentando sus problemas. sí, nos puedes continuar, Astergio. Qué pena. Igual aquí creo que lo que podemos hacer es que Carolina o la profe Ana pues recoja un poco también de lo que estamos hablando y ahí le ayudamos un poquito a Lina. ¿Les parece? Sí, está muy bien. Listo. Entonces nos regresamos un poquito atrás, por favor, claro. Creo que era la primera, nos fuimos lejitos. Ustedes sí me están escuchando claro y bien, ¿cierto? Súper, sí. Sí, Ok, listo. Entonces les quería hablar del artículo 4.8 de la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, es más o menos de la UNESCO, que habla de interculturalidad. Me parece que es importante porque a veces cuando nos preguntamos quiénes somos, generalmente hay gente que me sitúa en que soy mestizo, que soy castizo, que soy un cruce de varios universos y demás. Entonces, en el deseo de ir aclarando quién soy, me gusta hablar de la interculturalidad, que se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas, ¿sí? Y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas. Eso somos finalmente, ¿no? Yo creo que en ese momento hablar de que soy indígena guayú solamente y que me rijo solo a través de esa filosofía indígena sería una gran mentira. Es decir, en ese momento Sergio Pinto pertenece a dos universos muy claros que tienen que ver precisamente esa comunidad originaria en la que nací y Occidente, que es básicamente la que me permitió o la que me permite estar conversando con ustedes. Entonces, ¿de qué manera hacemos esa, o más bien nos damos cuenta de esas expresiones culturales compartidas? Es a través del diálogo y el respeto mutuo, ¿no? Entonces a mí me parece muy importante que eso lo podamos señalar. Entonces hay una cosa también que no quiero pasar a la otra diapositiva sin mencionar, y es que nos hablan de el derecho a la educación en Colombia a través de la Constitución Política Colombiana, que uno de los grandes requisitos para ser aceptado en Occidente y en la universidad y en el diálogo con los pares tiene que ver con saber leer y escribir y hablar, ¿no? Astergio Indalecio Pinto Apshana tuvo que aprender a leer, tuvo que aprender a escribir. Mi lengua materna es el guayúnaiqui y pues para poder también comunicarme con ese otro universo que me acogía, tuve que hacerlo. Sin embargo, ese es un derecho de todos los colombianos. Lastimosamente, hay ciertas comunidades indígenas que no tenemos la posibilidad de disfrutarlo. Sin embargo, cuando ocurre este cruce o esta interculturalidad y esta posibilidad de unir otros mundos posibles, nos da esa, esa certeza, ¿no? De podernos comunicar como con los otros. Hay una cosa que también me preocupa un montón que tiene que ver como con la inteligencia y esa inteligencia precisamente está articulada a tener unos principios y unos valores. Cuando yo hablo de saber leer y escribir es responder a un modelo de educación que está instaurado independientemente de cuál sea, ¿no? Sin embargo, cuando yo hablo de la educación originaria de mi comunidad, hablo de unos principios y unos valores que responde a un sistema normativo, ¿sí? Nosotros a veces en el contexto cotidiano escuchamos la expresión, ¿no? Que la malicia indígena, que le falta, ¿no? Y finalmente, para mí la malicia indígena es precisamente dignificar a los mayores o evitar los conflictos, que son como una manera también de instaurar quién soy dentro del contexto social. No hay camino en la violencia ni en la guerra. Esa es una norma guayú que ahorita más adelante vamos a precisamente mencionarlo a través de ese discurso, esa filosofía que se instaura a través de la comunidad originaria a la que pertenezco. El diálogo de hoy, lastimosamente, ahorita Lina no nos está como acompañando, pues en moderar eso, ese tema de lo que vamos a ir hablando. Sin embargo, lo voy a dividir en tres
segmentos que tienen que ver con el cuerpo que somos, que ya estamos hablando de hoy, de eso, quién soy yo. Sergio, discúlpate, perdimos en la última frase, sí. Ya, alguien sí Ok, listo. ya, gracias. El cuerpo que somos, y el segundo era danza, cosmogonías escénicas, que es como mi vivencia. Y el último, cuáles han sido los dispositivos de creación que he ido implementando para que podamos instaurarnos. Ahí podríamos seguir a la segunda. ¿Quién soy? ¿No? Wayu Apshana, que les venía comentando un poco, que respondo a unas normas o a un sistema que está muy conectado a la cultura Wayu, que es matrilineal, ¿no? Es un matriarcado que hay que mencionar que existe, pero precisamente hablaba ahorita con las profes que yo justo uso la palabra matrilineal para no reproducir esas otras formas que reconocemos en el patriarcado cuando digo matriarcado. Danzar dentro del mangle, este es parte del programa que yo repartía al finalizar la maestría. Danzar dentro del mangle, reflexiones y acciones en torno al quehacer artístico y pedagógico de un cuerpo escénico. Ese fue el nombre del trabajo final de la maestría en Educación Artística de la Universidad Nacional de Colombia. Y dice, Astergio en Guayunaki, hago la traducción, pero ustedes ahí la pueden leer. Astergio taya, Suchon taya Camelia, Surin taya Tsir, Toro Suruwane Mapaer Kachin Tujieyuka, Toro Matija en Sayarrutka Wasuru Kusina Piaka, Toro Rutka Suru Kusina Piaka Karina Chawemas. Por hoy Wapiench Huyataya, Ayun Nushtaya Suru Heanoishika, Tanti Nakasu Pauchka. Spura Tekirhanchin, Spura Nyon Hachintaya, Spura Tayon Hunchin, Spura Ya Tarakahanchin, Smano Horun Tepihan, Sukashirosh Wayet. Are Hawaii Tom Mainpamo. Ichairi Camelia, Smatira, Ichairi Murutka, Uhotka, Hotsi Sawakat, Sulu Hawaii Katoshi Munkaso Noi. Guayun taya o nustama tuhaka ein chiru tuma no shika chirua tu aipisha kotokot tun hoktaika su chirua shira murupka sputsu tunun tuyan are hawai peta ya mao tere parai rukhe hachi anoishi he hachi suru he hachuchika Mauro Mohustain Sukanohorin Wun Wahir. Bueno, la traducción de esto es: yo soy Astergio, el hijo de Camelia y nieto de Alcira, hombre en línea de mujeres, hombre que no se puede acercar a la cocina, porque el hombre en la cocina huele a rila de gallina. A los 14 me sacaron del desierto y me dejaron en la montaña para que estudiara, para que creciera, para que bailara, para que aquí cocine sin que ellas me saquen corriendo con las tapas de las ollas. Pero siempre vuelvo a la tierra, porque allá siguen Camelia y Alcira, porque allá está el chivo, la chicha y la harina de maíz mezclada con azúcar que mi abuela carga en una bolsita, porque soy guayú y conmigo viaja la nostalgia del campo abierto, del trupillo doblado por el viento, del balido del animal antes del sacrificio, y siempre regreso, porque ahora soy de mar, de desierto y montaña. Ahora siento la nostalgia por la falta de agua en La Guaira. Eso fue, bueno, terminé el proceso de maestría en el 2019, tesis meritoria, tuve que hacer una obra también, que es Danzar dentro del mangle, y un texto escrito. Y este era básicamente la parte final de la pieza, en la que yo hablaba en Guayúnec y decía quién es Astergio Pinto, ¿no? Podemos seguir a la siguiente. Aster, ahora sí me escuchan. Sí, estamos perfectos, Lina, ahora sí. Bueno. Bueno, entonces ahora sí quiero pues como un poco con la interrupción que te hago, pero quería pues como manifestarle a los y las estudiantes que nos parecía fundamental que este tipo de relatos como el que estás contando
estén presentes en estos cursos de historias y teorías de la danza. Y que en continuación con lo que iniciamos ya en otros encuentros, con algo pues que yo les compartí, luego con Francisco Tenorio, podamos seguir construyendo estas diversidades de entender la danza en Colombia, un poco pues como relacionada con los territorios, pero también relacionada con las subjetividades que nos presentan los creadores, como tú en este caso. Muy importante pues que nos hayas leído en lengua el textico y luego, como lo pudimos ver, porque lo interesante del trabajo de Astergio, y es como lo que quería resaltar, es que si bien Astergio viene como de un territorio muy particular de Colombia, se formó en danza contemporánea en la SAP. Entonces, digamos que tiene el lenguaje de la danza contemporánea, de la danza tradicional, muy encarnado en su propio cuerpo, pero también muy encarnada toda su ancestralidad y toda su, digamos, cosmogonía. Y esta mirada, pues para nosotros se vuelve interesante porque nos permite reflexionar sobre varios aspectos que los y las estudiantes han ido, digamos, viendo, observando y percibiendo en en las distintas clases, aunque estén de varios niveles, pues en cada clase tratamos de configurar un acervo de la historia y las teorías de la danza que les den elementos para reflexionar también la otredad que tenemos con respecto a la danza. Y en este caso, esa otredad está muy ubicada en lo que somos Colombia. Entonces, bueno, pues Astergio, nos encanta que nos estés contando este relato y que podamos continuar. Entonces, esa era pues como la interrupción que quería hacer. Gracias, Lina, qué bueno tenerte y poderte escuchar. Así te sentimos más cerca. Lo siguiente es el territorio de la población wayú o de la gran nación wayú, ¿no? Hay algo muy importante que yo quiero señalar y tiene que ver con que no tenemos frontera y que a nosotros nos toca movernos un poco en los bordes de eso que también está instaurado en Occidente como delimitación o como áreas fronterizas. Sin embargo, en la etnia guayú nosotros nos movemos por Venezuela y Colombia como sin esa restricción, o por lo menos en nuestro pensamiento ancestral no existe eso, y eso sería un pensamiento que en Occidente podríamos denominar que nos hace mucha falta, ¿no? Como ser un ciudadano del mundo realmente, que pudiéramos cruzar esas fronteras y no solo transitar los bordes, sino también interactuar con otras culturas, no sintiéndonos ajenos, sino más bien acercándonos a esas formas de comprensión que hacen tanta falta, especialmente en las formas de creación y en las formas que asumimos el cuerpo y la danza. La población, 270.413, hombres 48.8%, mujeres 51.1%. Eso es de la fuente de DANE 2005. Entonces, más o menos la delimitación que está instaurada en Occidente va desde Castilletes, en la Alta Guajira, que es el hito número 1, bien arriba, y eso es de acuerdo a la firma Acta de Castilletes en 1900, hasta el municipio de Urumita, en el sur de La Guajira, que básicamente eso colinda con la Baja Guajira. Entonces, cuando hablamos del territorio ancestral guayú, hablamos de Alta Guajira, Media Guajira y Baja Guajira. Baja Guajira siempre está, tenemos dos posibilidades o dos ecosistemas. Uno que está muy conectado con el Magdalena, que es más o menos por Santa Marta, y el otro que es con Cesar por Valledupar, que es como lo más cercano. Ahí básicamente para que ustedes se puedan ubicar, ¿no? Y en los tres ecosistemas podemos encontrar que hay unas variaciones, no solo en el tipo del cantadito del mismo idioma guayunaiki, sino que también las posibilidades de territorio nos dan como unas maneras de instaurarnos en los espacios en los que uno se moviliza en el territorio ancestral. Hay unas multinacionales ahora que tienen que ver no solo con el Cerrejón, que ya lleva aproximadamente 40 años instaurado o ocupando el territorio, sino que también está el gas y está también la sal, ¿no? Y ahorita la energía renovable o de conciencia ambientalista, que es lo
lo menciono porque eso tiene, tiene una injerencia o unas afectaciones que son muy claras para la comunidad wayú, porque primero se generan desplazamientos, segundo, ya ese territorio ancestral que está atravesado por cementerios ancestrales, pues están siendo intervenidos precisamente por esas multinacionales y las afectaciones son garrafales. Quizás no somos muy conscientes ahora de ello, pero a futuro eso puede acarrear algunos serios problemas, ¿no? Vamos a la siguiente, Carolina, por favor. Delimitación de la gran nación wayú, aquí ya intervengo un poco, es como la manera en que también empiezo a crear, ¿no? Ahí hablo un poco, no solo del segundo punto que vamos a hablar, sino también de los dispositivos que empleo como cuerpo cultural o cuerpo ancestral que se dedica a la danza contemporánea. Entonces, habíamos visto como esta delimitación de la gran nación wayú, aquí lo intervengo con el cuerpo, ¿no? Con la imagen gráfica de qué sucede realmente en el territorio. Entonces, una forma ética y política de asumir una denuncia sobre eso que les estaba diciendo de las multinacionales son esos gritos, ¿no? Que tienen que ver con salvaguardar un poco no solo los usos y costumbres, sino también hacer una denuncia pública de lo que está sucediendo. Entonces está el territorio ancestral, departamental, y está este cuerpo contemporáneo dando un grito al vacío. Yo me ahogo en una vasija de barro con agua y pego un grito cuando ya me falta el oxígeno y el aire. Es una manera de decir, bueno, ¿qué está pasando? Creo que todo Colombia no solo es testigo de lo que está sucediendo con las multinacionales, sino que no estamos diciendo nada, ¿no? Y creo que no solo a través del arte podemos decirlo, sino también pronunciándonos sobre esas afectaciones que están generando las multinacionales. Si hablamos de una calidad de vida, hablamos de unas condiciones, pero eso en Colombia generalmente no ocurre porque ya sabemos que no solo es corrupción, sino que también se desvían un poco como las ideas iniciales para favorecer a estas comunidades. Creación a partir de los mundos, que les hablaba un poco de ese proceso intercultural, y yo lo nombro desde ese lugar precisamente porque yo no niego el privilegio que me da también poder estar hablando español, poder formarme en la manera en que lo estoy haciendo y poder tener este cruce. A mí hay dos cosas que quiero mencionar aquí muy rápidamente y tiene que ver con que pudimos educarnos. Mi mamá, mi abuela no quiso, con los internados indígenas, ¿no? Que se instauraron en La Guajira y que esos son de capuchinos, de religiosos y demás, es decir, se instaura la religión católica dentro del contexto. Sin embargo, yo de manera muy respetuosa, yo no peleo con eso, como que hay mucha gente que es atea y que empieza a ser contestatario un poco a esas formas de invasión que se generan a partir de la iglesia, ¿no? De la creencia en Dios y todo este rollo. Pues yo realmente, cuando me preguntan acerca del tema, yo agradezco, sí, y lo digo en mayúscula, a estas comunidades católicas que se interesaron por forjar no solo un carácter dentro de un contexto un poco olvidado que es la Guajira, sino que también nos dan la posibilidad de acceder a ese derecho del cual les hablaba inicialmente, que es saber leer y escribir, que es un derecho a la educación en Colombia. Entonces, nada, capuchinos que venían de Italia, monjas que venían de ese territorio, deciden instaurar, ¿sí?, un oasis dentro del desierto para poder formar o para poder brindarles la posibilidad de diálogo a una comunidad originaria, ¿no? En este caso, analfabetas, aborígenes, indios piojosos y demás. Eso me parece valiente porque no cualquiera deja su territorio para poder favorecer a un territorio. Entonces yo soy como muy claro con eso, como que yo no hablo mal de la Iglesia Católica ni de su comunidad en sí, porque a través de ese esfuerzo que hicieron o ese trabajo que hicieron, yo encuentro que favoreció a un cierto tipo y sigue favoreciendo a un cierto tipo de personas que decidimos educarnos y forjarnos como con ese derecho, a través de ese derecho a la educación en Colombia. Ese es uno. Y el segundo tiene que ver con pertenecer a una región como la Guajira. Me dio la posibilidad de habitar en territorios demasiado hostiles y en ese sentido la creación ha sido algo
que nos ha permitido vivir, ¿no? Entonces, yo hablo de un territorio agreste, de un territorio difícil, pero eso mismo es lo que ha permitido que esa gran nación subsista, ¿no? O sobreviva a través del tiempo. Creo que me parece que es importante señalar eso. La siguiente diapositiva. ¿Cuáles son esos dos mundos del que hablo? Comunidad originaria OISPA y Occidente, en este caso Bogotá. Yo estoy radicado en Bogotá desde el 98, más o menos. Aquí terminé bachillerato, 3 años, no décimo y 11. Adelanté estudios en ingeniería de sistemas. Me parece importante señalarlo, porque también hay un imaginario dentro del contexto guayú, ¿no? Como que todo quien es indígena debe estudiar derecho, medicina, enfermería o algo que favorezca a la comunidad. Yo fui un poco indisciplinado, ¿no? Yo fui un poco contestatario también, porque dije, ¿por qué tiene que ser solo eso? ¿Por qué debe ser estudiar algo de carácter social que permita trabajar en mi comunidad? No es posible que yo también haga un lugar en el que pueda visibilizar no solo la cosmovisión, sino también toda la riqueza cultural de la que estamos hechos. Entonces me parece que es importante también señalar eso. Quizás por un momento fue una desilusión para la comunidad que no estudiara derecho, sino que estudiara arte, porque precisamente no es lo que se espera y no es muy común, ¿no? La comunidad originaria a la que pertenezco se llama OISPA. OISPA traduce tierra de videntes en la lengua, y bueno, nada, ahí estoy visitando a mi tío. Siempre trato como también de desaprender un poco lo que me ha brindado Occidente para entrar en diálogo con lo que ocurre en el contexto, ¿no? Eso fue en pandemia 2020 que fui. Entonces entro como este cuerpo que ha estado atravesado por la educación occidental, también vuelve e ingresa a su comunidad sin ese choque cultural que pueda generar, porque mucha gente también habla de esos choques culturales, ¿no? Creo que yo no he chocado precisamente porque lo pienso en un lugar de lo intercultural. Cuando tengo que hablar en mi lengua materna, lo hago sin necesidad de entrar en conflicto. Cuando tengo que mantenerme como bajo unos discursos y unos parámetros y unas normas, pues también lo hago sin ningún tema. Aquí, como lo dijo Lina, estudié en la ASAP, me hice maestro en artes escénicas con énfasis en danza contemporánea, y hice la maestría en educación artística de la Universidad Nacional de Colombia 2019, y he sido profe de diferentes procesos, no solo de tipo comunitario, sino también en diferentes universidades en Bogotá. Siguiente diapositiva. Entonces lo que he hecho también es como valerme de estas cosas positivas que me dan la posibilidad de este cruce y de estos dos mundos. Hay una cosa que señalo muchísimo, y esto lo traigo un poco también de unos apuntes de la maestría, y era a quién o a qué le agradezco yo. Perdimos las diapositivas. Sí, me ayudan. ¿Qué pasó? No sé, las diapositivas las perdimos, estaban siendo Claro, ¿qué proyectadas. pasó con las diapositivas? Carito. Ven, no está. Sergio, es que estamos desde todas partes de Colombia. Caro está en Santa Marta. Entonces, a veces es posible que se le haya ido la luz o algo, no sabemos. Que necesita Ya que la dice, anfitriona. que ya va, que ya viene, ya va Caro, Listo. si puedes ubicar a Caro, anfitriona. Se ve que se le... Carolina no puede hablar. Ay, qué pena, muchachos y muchachas, problemas técnicos. Listo. Gracias, ahora sí. Y por favor, habilitarme mi posibilidad de compartir pantalla. A mí no me permite dejarte compartir, pues yo no tengo esa
O si me Solamente- vuelven coanfitriona de nuevo. Por eso no me permite hacerte eso. Tiene que Lina estar Carolina está de comunicación. anfitriona. Lina, sí, tú eres la que lo puede hacer. Sí. Pero es que yo tengo dificultades con el equipo, muchachas. Pero como tú eres la anfitriona, eres la única que puedes volver coanfitriona a Caro Posada, ¿sí me entiendes? Ujú. Ah, ya entiendo. Listo. Pero Dale clic derecho en el nombre de Carolina Posada y ya la pones coanfitriona.